El millonario se sorprende al escuchar a Chico Mendigo decir que puede hacer cambios increíbles. El sol se escondía entre los rascacielos de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. Joaquín, un millonario con una fortuna que haría envidiar a cualquiera, recorría las calles con pasos pesados. Las aceras parecían murmurar secretos de una ciudad dividida. Mientras la gente luchaba por sobrevivir, él lamentaba no poder comprar la felicidad. En su mundo dorado, el eco del vacío resonaba más fuerte que el tintineo de sus monedas. Ese día, mientras caminaba por una calle repleta de sombras, un niño mendigo apareció ante él. Su ropa andrajosa no podía ocultar la luz en sus ojos. Tenía una sonrisa que desafiaba a la miseria, como si supiera algo que nadie más sabía. «Señor», gritó el niño, con una energía contagiosa, «puedo hacer cambios increíbles. Puedo ver el futuro en mis sueños». Joaquín se detuvo de golpe. Una chispa de curiosidad brotó en su interior. Una sensación que no había experimentado en años. ¿Cómo podía un niño de la calle ofrecer algo tan asombroso? El pequeño, llamado Felipe, lo invitó a un tugurio cercano, donde los olores de pobreza y desesperación eran abrumadores. El contraste era brutal. Joaquín, acostumbrado a la opulencia, se sintió atrapado entre fascinación y repulsión. «Sueño con un lugar donde todos sean felices», dijo Felipe mientras se acomodaba en un rincón, esperando que Joaquín se uniera a él. «Puedo mostrarte ese futuro, pero debes estar listo para lo que verás». La promesa quedó flotando en el aire, como un hilo dorado en el oscuro telón de su realidad. Con cada relato que Felipe compartía, Joaquín se sumergía más en un mundo de visiones que resonaban con verdades ocultas. Una casa llena de risas, su familia riendo alrededor de la mesa, recuerdos que nunca había creado. La atmósfera cambió. La simpleza de la vida de Felipe, impregnada de sueños rotos, lo tocó. Las visiones del niño eran vivas y llenas de color. Pero tras la alegría, había sombras, secretos que Joaquín sentía que le acechaban. Fue entonces cuando el pasado de Joaquín apareció como un fantasma. Una figura del pasado, parte de una poderosa institución que había arruinado vidas para su propio beneficio, se interponía entre él y la redención. La idea de volver a ese mundo le heló la sangre. ¿Podría Felipe ser la clave para liberarse de esa carga? Pero esa misma figura no se detendría ante nada para borrar su rastro. Felipe mencionó un mensaje que había recibido en un sueño, un giro inesperado que podría cambiarlo todo. Su voz era fuerte, pero en sus ojos se leía el pavor. «Es peligroso, Joaquín. Puede que necesitemos alejarnos». Las palabras retumbaban en la mente de Joaquín. Un escalofrío le erizó la piel. El niño sabía que estaban en el centro de algo mucho más grande, un juego que lo involucraba a él. La conexión entre ellos se volvía más profunda. Mientras Joaquín contemplaba la posibilidad de hacer cambios, un miedo palpable crecía. El destino estaba cambiando, y con cada paso, la sombra del pasado los perseguía. ¿Podrían encontrar la libertad que ambos anhelaban? La respuesta estaba oculta en el siguiente sueño de Felipe, un mensaje que podría ser la clave. ¿Para salvarlos o para condenarlos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La conexión entre ellos se volvía más profunda. Joaquín contemplaba la posibilidad de hacer cambios, pero un miedo palpable crecía en su pecho. El destino estaba cambiando, y con cada paso, la sombra del pasado los perseguía. Felipe cerró los ojos, como si quisiera atraer una revelación de su interior.
De repente, un grito desgarrador resonó en la calle. Ambos se volvieron, sobresaltados. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! La voz era desesperada y provenía de un callejón oscuro. Sin pensarlo, Joaquín y Felipe corrieron hacia el sonido. Las farolas apenas iluminaban el lugar, creando un ambiente tenso, un eco de peligro. Cuando llegaron, se encontraron con una escena brutal. Un hombre, con la ropa rasgada, estaba siendo golpeado por 3 matones. Joaquín sintió una oleada de rabia. ¡Deténganse!, gritó, pero su voz se perdió en el rugido de la violencia. Sin embargo, algo en su interior se encendió. La necesidad de ayudar, de actuar. Felipe, a su lado, miraba con ojos grandes. «No puedes», advirtió. Pero Joaquín sintió que el miedo no era suficiente para detenerlo. Se lanzó hacia el grupo, empujando a uno de los atacantes con todas sus fuerzas. El impacto fue inmediato. El matón cayó, sorprendido por la acción inesperada. Sin embargo, esto no impidió que los otros dos giraran hacia Joaquín con furia. En cuestión de segundos, Joaquín se encontró en medio de la pelea. «¡Ey, suéltalo!», gritó, mientras esquivaba un golpe. Pero justo en el momento en que parecía que iba a ganar ventaja, uno de los matones le dio un puñetazo directo en la cara. La sangre brotó y una sensación gélida recorrió su cuerpo. Felipe gritó desde un lado: «¡Detente, por favor!», pero el caos envolvía todo. Joaquín se levantó, tambaleándose, sintiendo el ardor del dolor. Sin embargo, en medio de la confusión, una imagen en el suelo llamó su atención. Un pequeño objeto brillaba a la luz tenue de la farola. Era una medalla, con un símbolo que no pudo reconocer de inmediato. Mientras los matones estaban distraídos, Joaquín se abalanzó sobre la medalla. La tomó con fuerza, sintiendo que había algo más en ella. En ese instante, el hombre agredido logró soltarse y con un movimiento hábil desarmó al atacante más cercano. Pero lo que ocurriera después dejó a Joaquín paralizado. Felipe, en medio del jaleo, se había acercado al hombre golpeado. Lo conocía. «¡Papá!», exclamó, y al escucharlo, el caos se congeló. Las miradas de los matones, Joaquín y la misma víctima se volcaron en el niño. ¿Qué estaba sucediendo? Los matones, perplejos, retrocedieron momentáneamente. «No, no, no, tú no deberías estar aquí», gritó uno de ellos temblando. Era una reacción que se sentía cargada de tensión. Felipe y su padre eran parte de un mundo que Joaquín no entendía. De repente, todo encajó: la necesidad del niño de soñar con un futuro mejor y la relación con un padre que había estado atrapado en una vida llena de peligros. La atmósfera era tangible. El aire pesado se sentía como una tormenta inminente. La medalla. Con un movimiento instintivo, Joaquín se la mostró a Felipe. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo que era el hilo que podría desatarlo todo. Felipe se quedó en blanco y el padre, aún tambaleándose, murmuró: «Esa medalla es un símbolo de una organización oscura, una que ya no debería estar en tu vida, Joaquín». Las revelaciones de un pasado que creía enterrado empezaron a salir a la luz. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era posible que su vida estuviera conectada de maneras que ni siquiera podía imaginar? Las sombras acechaban, y justo cuando parecía que todo estaba a punto de estallar, un eco de sirenas resonó a lo lejos. Sin tiempo para reaccionar, le gritaron a Felipe: «¡Vámonos ahora!». Mientras corrían, la angustia se multiplicaba. La medalla brillaba en la mano de Joaquín, un recordatorio de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El gran giro que esperaba estaba en las sombras, listo para taparlos. La pregunta que quedaba flotando en el aire era clara: ¿qué secretos estaba a punto de descubrir Joaquín? ¿Y a qué costo? Las sirenas resonaban cada vez más cerca, llenando el aire con un lamento inquietante. Joaquín y Felipe corrían, pero sus pasos eran pesados,
como si la ansiedad les cargara los pies. La medalla relucía en la mano de Joaquín, un objeto pequeño, pero lleno de secretos que pesaban en su conciencia. Mientras giraban una esquina, un oscuro pensamiento lo golpeó. ¿Y si Felipe no era solo un niño, sino algo más? El pavor se instaló en su pecho, como un puño apretado. «Vamos, Joaquín, no podemos detenernos». Felipe gritó, su voz temblorosa. El rostro del niño estaba pálido, asustado, pero había algo más en su mirada. Una chispa que sugería que él sabía algo que Joaquín no entendía del todo. Mientras corrían, un pequeño grupo de personas se agrupaba cerca de una cafetería, observando lo que estaba sucediendo. Joaquín, apurado, apenas reparó en ellos, pero Felipe se detuvo en seco, los ojos fijos en un rostro familiar. «Papá», susurró, como si el aire mismo se hubiera congelado. Era un hombre que Joaquín reconoció de inmediato, el padre de Felipe, el mismo al que había intentado rescatar de las garras de los matones. ¿Qué hacía allí? La tensión se apoderó de la escena. El hombre tenía el rostro surcado por marcas de lucha, y algo en su mirada era profundamente errático. «Sal de aquí, Felipe, ahora», gritó, su voz rasposa como un espejo roto. De repente, todo se volvió confuso. Joaquín se sentía atrapado en un laberinto de emociones que no podía procesar. ¿Qué pasaba realmente? Felipe, el niño lleno de sueños, parecía querer correr hacia su padre, pero algo lo retenía. Algo dentro de Joaquín también vacilaba. Una verdad inesperada lo golpeó con fuerza. Felipe no solo era un niño mendigo, había algo oscuro que lo unía a su padre, algo que Joaquín apenas empezaba a comprender. «No juguemos con esto, papá», dijo Felipe, su voz un susurro temeroso, pero el hombre estaba enfurecido, mirando a Joaquín con una mezcla de reproche y temor. Tú no tienes idea de con quién te estás metiendo». Sus palabras eran una bomba, detonando en la mente de Joaquín. ¿Con quién se estaba metiendo realmente? La sala se llenó de murmullos. Observadores retornaban la atención a la escena. Una mujer lanzó un grito. «¡Se está acercando!». Su mirada aterrada apuntaba a la sombra que comenzaba a materializarse al final de la calle. Un grupo de figuras se acercaba, sus siluetas alargadas y amenazantes bajo la luz de las farolas. El hombre de Felipe retrocedió, deslumbrado por lo que lo acechaba. «Rápido, vete con él, Felipe, ahora». El desespero en su rostro era palpable. Justo en ese instante la verdad se hizo evidente. Había un pasado oscuro que los unía a todos, y Joaquín se encontraba en una encrucijada peligrosa. Sin previo aviso, el hombre de Felipe lanzó un objeto hacia Joaquín. Era un viejo cuaderno, desgastado y ajado. «¡Lee esto! ¡Puedes salvarte!», gritó mientras las sombras se lanzaban hacia ellos. Joaquín lo atrapó, y en ese instante todo se volvió un caos. Las sombras se encarnaron en tropas de matones, dispuestos a terminar lo que habían comenzado. Joaquín, Felipe y su padre quedaron atrapados, rodeados. La imagen del cuaderno brillando en sus manos quedaba en blanco y negro frente al vertiginoso color de sus miedos. «¡No te acerques a él!», gritaron los atacantes, pero Joaquín no podía apartar la mirada del cuaderno. En su corazón, una chispa de esperanza se encendía en medio de la desesperación. Lo que había en ese cuaderno podría ser la clave, pero ¿qué secretos revelaría? Mientras la atmósfera se cargaba de violencia y tensión, Felipe se abalanzó hacia su padre, la luz de la verdad parpadeando entre ellos. Y allí, en medio del caos, una revelación inesperada estalló en la mente de Joaquín, haciéndolo cuestionar todo. ¿Sería Felipe el verdadero villano, manipulado por un destino del cual nunca podría escapar? Las sombras avanzaban y el aire se cortaba como un cuchillo. El cuaderno comenzó a temblar en manos de Joaquín, como un corazón palpitante esperando a ser descubierto. ¿Qué secretos ocultos estaban a punto de salir a la luz y cambiarlo todo para siempre? La respuesta lo dejaba helado.
Las sombras se acercaban, ominosas y decididas. Joaquín sintió el pulso acelerado, un tambor incesante en su pecho. Con el cuaderno en mano, la presión en el aire lo abrumaba. Todo se convirtió en un caos. Las voces de las personas, los gritos lejanos y el miedo palpable se entrelazaban. Cada palabra dicha por el padre de Felipe reverberaba en su mente. ¿Con quién se estaba metiendo realmente? «Joaquín, corre». El alarido de Felipe partió el aire, haciéndolo saltar, pero antes de que pudieran dar un paso más, una figura apareció al final del callejón. Era un hombre delgado, su rostro cubierto por una capucha. A pesar de la oscuridad, Joaquín sintió que el hombre los estaba observando. «¡Deténganse!», gritó, y su voz era como un trueno. El tiempo pareció detenerse. Joaquín y Felipe se quedaron paralizados. La adrenalina surgiendo como un torrente. El hombre levantó una mano, y de repente todo se tornó aún más confuso. «No están a salvo, ni ustedes, ni él». Joaquín se giró, buscando al padre de Felipe. Pero él había desaparecido entre la multitud. Un escalofrío lo sacudió. «¡Papá!», gritó Felipe, pero la voz se perdió ante el bullicio de la escena. El misterioso hombre se acercó, y sus ojos chispearon con un conocimiento que hacía temblar a Joaquín. La medalla. «¿Lo has encontrado?», murmuró, como si conociera el secreto que su peso llevaba. «¿Qué sabes de ella?». La voz de Joaquín salió más fuerte de lo que sentía, pero el hombre solo sonrió con una sonrisa que parecía burlona, como si conociera un chiste que nadie más entendía. «No es solo una medalla, es un vínculo. De hecho, es el pasado que no puedes escapar». Y en ese momento, una revelación estalló en la mente de Joaquín. Un recuerdo olvidado, su padre, hablándole de una organización secreta. La imagen de hombres oscuros y caras sombrías cruzó su mente. Esa organización había estado detrás de tantas injusticias. Pero, ¿cómo podía afectar eso a Felipe? «Felipe», Joaquín murmuró, girándose hacia el niño. Pero lo que vio lo dejó helado. Felipe estaba en un trance, sus ojos cerrados, como si estuviera en otro lugar. Durante un segundo, el tiempo se detuvo de nuevo. Joaquín sintió que el aire se retiraba de sus pulmones. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, temblando. «Él siempre ha estado aquí», dijo el hombre de la capucha, con voz grave. «Felipe no es lo que parece. Es el hijo de una línea de sangre poderosa, uno de ellos. Su destino lo ha unido a la organización». Las palabras penetraron como dagas. Un nudo en la garganta de Joaquín hizo que fuera difícil respirar. «No, no puede ser». La negación y la incredulidad eran abrumadoras. ¿Podía Felipe, el niño que soñaba con un futuro mejor, ser parte de algo tan oscuro? Las sirenas se acercaban, el eco de la realidad apresurándose hacia ellos. Felipe abrió los ojos de golpe. Y había algo en su mirada que Joaquín jamás había visto, una frialdad que le heló la sangre. «No puedo dejar que me atrapen», dijo Felipe, su voz firme. «Debo cumplir con mi destino». De inmediato Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué destino?». «Todo esto es por su culpa», dijo Felipe, señalando al hombre de la capucha. «Él controla todo. Siempre lo ha hecho». El mundo de Joaquín se desmoronó. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Felipe estaba ingeniando un plan? ¿Sería capaz de traicionarlo? Antes de que pudiera cuestionarlo más, la figura del hombre encapuchado se desvaneció en la oscuridad. Joaquín sintió un frío intenso en su pecho. La conexión entre ellos estaba a punto de romperse, y ese susurro de un futuro transformado se tornado en un eco aterrador. ¿Podría Felipe ser el verdadero villano en esta historia? La duda se disparó mientras comenzaban a sonar las sirenas, y la presión del momento los envolvía, dejándolo a él y a Felipe atrapados en una red de secretos que amenazaba con consumirlos a ambos. El cuaderno en sus manos brillaba ominosamente, como si supiera que lo que venía a continuación cambiaría todo para siempre. ¿Qué caminos se abrirían ahora? Las sombras ya los estaban alcanzando.
Las sombras se acercaban, ominosas y decididas. Joaquín sintió el pulso acelerado, un tambor incesante en su pecho. Con el cuaderno en mano, la presión en el aire lo abrumaba. Todo se convirtió en un caos. Las voces de las personas, los gritos lejanos y el miedo palpable se entrelazaban. Cada palabra dicha por el padre de Felipe reverberaba en su mente. ¿Con quién se estaba metiendo realmente? ¡Joaquín, corre! El alarido de Felipe partió el aire, haciéndolo saltar. Pero antes de que pudieran dar un paso más, una figura apareció al final del callejón. Era un hombre delgado, su rostro cubierto por una capucha. A pesar de la oscuridad, Joaquín sintió que el hombre los estaba observando. «¡Deténganse!», gritó, y su voz era como un trueno. El tiempo pareció detenerse. Joaquín y Felipe se quedaron paralizados, la adrenalina surgiendo como un torrente. El hombre levantó una mano, y de repente, todo se tornó aún más confuso. No están a salvo, ni ustedes, ni él. Joaquín se giró, buscando al padre de Felipe, pero él había desaparecido entre la multitud. Un escalofrío lo sacudió. «¡Papá!», gritó Felipe, pero la voz se perdió ante el bullicio de la escena. El misterioso hombre se acercó, y sus ojos chispearon con un conocimiento que hacía temblar a Joaquín. «¡La medalla! ¡Lo has encontrado!», murmuró, como si conociera el secreto que su peso llevaba. «¿Qué sabes de ella?». La voz de Joaquín salió más fuerte de lo que sentía, pero el hombre solo sonrió con una sonrisa que parecía burlona, como si conociera un chiste que nadie más entendía. «No es solo una medalla, es un vínculo. De hecho, es el pasado que no puedes escapar». Y en ese momento, una revelación estalló en la mente de Joaquín. Un recuerdo olvidado. Su padre, hablándole de una organización secreta. La imagen de hombres oscuros y caras sombrías cruzó su mente. Esa organización había estado detrás de tantas injusticias. Pero, ¿cómo podía afectar eso a Felipe? «Felipe», Joaquín murmuró, girándose hacia el niño. Pero lo que vio lo dejó helado. Felipe estaba en un trance, sus ojos cerrados como si estuviera en otro lugar. Durante un segundo, el tiempo se detuvo de nuevo. Joaquín sintió que el aire se retiraba de sus pulmones. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, temblando. «Él siempre ha estado aquí», dijo el hombre de la capucha, con voz grave. «Felipe no es lo que parece. Es el hijo de una línea de sangre poderosa, uno de ellos. Su destino lo ha unido a la organización». Las palabras penetraron como dagas. Un nudo en la garganta de Joaquín hizo que fuera difícil respirar. «No, no puede ser». La negación y la incredulidad eran abrumadoras. ¿Podía Felipe, el niño que soñaba con un futuro mejor, ser parte de algo tan oscuro? Las sirenas se acercaban, el eco de la realidad apresurándose hacia ellos. Felipe abrió los ojos de golpe, y había algo en su mirada que Joaquín jamás había visto. Una frialdad que le heló la sangre. «No puedo dejar que me atrapen», dijo Felipe, su voz firme. «Debo cumplir con mi destino». De inmediato, Joaquín sintió que el suelo desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué destino?». «Todo esto es por su culpa», dijo Felipe, señalando al hombre de la capucha. «Él controla todo. Siempre lo ha hecho». El mundo de Joaquín se desmoronó. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Felipe estaba ingeniando un plan? ¿Sería capaz de traicionarlo? Antes de que pudiera cuestionarlo más, la figura del hombre encapuchado se desvaneció en la oscuridad. Joaquín sintió un frío intenso en su pecho. La conexión entre ellos estaba a punto de romperse, y ese susurro de un futuro transformado se tornado en un eco aterrador. ¿Podría Felipe ser el verdadero villano en esta historia? La duda se disparó, mientras comenzaban a sonar las sirenas, y la presión del momento los envolvía, dejándolo a él y a Felipe atrapados en una red de secretos, que amenazaba con consumirlos a ambos. De repente, un ruido ensordecedor resonó detrás de ellos. Joaquín se dio la vuelta, y lo que vio le heló la sangre. Una explosión sacudió la calle, arrojando escombros por doquier.
Las luces parpadeaban y la atmósfera se llenó de polvo y humo. La multitud gritaba, algunos corrían en pánico. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, preguntó Joaquín, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Felipe, todavía con ese brillo extraño en los ojos, sonrió. Lo que necesitaba para liberarme. Joaquín sintió que el suelo se colapsaba bajo él. ¿Liberarte de qué? De todos, de mí mismo. Felipe avanzó hacia el cráter que había dejado la explosión. Una mezcla de asombro y terror reflejada en el rostro de Joaquín. El chico comenzó a murmurar palabras que parecían retumbar alrededor de ellos. Siempre. Hay un precio, Joaquín, y yo estoy listo para pagarlo. «No, Felipe, espera», gritaría Joaquín. Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad que emanaba de Felipe se intensificó. Una energía desconocida comenzaba a girar a su alrededor, desatando un poder que Joaquín no podía explicar. Era como si el mismo tiempo estuviera cediendo a su voluntad. Las figuras sombrías que habían estado acechando aparecieron entre las sombras. Habían venido por él. Se acercaban y el caos se intensificaba. Joaquín no podía pensar, no podía actuar. Tenía que salvar a Felipe, pero no podía evitar sentir que la verdadera amenaza venía de su interior. La explosión no solo había sido un ataque, sino el inicio de algo mucho más grande, algo que los envolvería a ambos. «Felipe», gritó, pero el niño ya no estaba allí. En su lugar, una presencia que nada tenía que ver con el niño que había conocido había tomado forma. Y con eso, la realidad de Joaquín se desmoronó por completo, dejando solo preguntas y un futuro incierto en las brasas de lo que había quedado. ¿Qué había despertado en Felipe? ¿Y qué destino les esperaba en medio de todo ese caos? Las sombras se acercaban, ominosas y decididas. Joaquín sintió el pulso acelerado, un tambor incesante en su pecho. Con el cuaderno en mano, la presión en el aire lo abrumaba. Todo se convirtió en un caos. Las voces de las personas, los gritos lejanos y el miedo palpable se entrelazaban. Cada palabra dicha por el padre de Felipe reverberaba en su mente. ¿Con quién se estaba metiendo realmente? «Joaquín, corre». El alarido de Felipe partió el aire, haciéndolo saltar. Pero antes de que pudieran dar un paso más, una figura apareció al final del callejón. Era un hombre delgado, su rostro cubierto por una capucha. A pesar de la oscuridad, Joaquín sintió que el hombre los estaba observando. «¡Deténganse!», gritó, y su voz era como un trueno. El tiempo pareció detenerse. Joaquín y Felipe se quedaron paralizados, la adrenalina surgiendo como un torrente. El hombre levantó una mano, y de repente todo se tornó aún más confuso. «No están a salvo. Ni ustedes, ni él». Joaquín se giró, buscando al padre de Felipe, pero él había desaparecido entre la multitud. Un escalofrío lo sacudió. «¡Papá!», gritó Felipe, pero la voz se perdió ante el bullicio de la escena. El misterioso hombre se acercó, y sus ojos chispearon con un conocimiento que hacía temblar a Joaquín. «La medalla. Lo has encontrado», murmuró, como si conociera el secreto que su peso llevaba. «¿Qué sabes de ella?». La voz de Joaquín salió más fuerte de lo que sentía, pero el hombre solo sonrió con una sonrisa que parecía burlona, como si conociera un chiste que nadie más entendía. «No es solo una medalla, es un vínculo. De hecho, es el pasado que no puedes escapar». Y en ese momento, una revelación estalló en la mente de Joaquín. Un recuerdo olvidado. Su padre, hablándole de una organización secreta. La imagen de hombres oscuros y caras sombrías cruzó su mente. Esa organización había estado detrás de tantas injusticias. Pero, ¿cómo podía afectar eso a Felipe? «Felipe», Joaquín murmuró, girándose hacia el niño. Pero lo que vio lo dejó helado. Felipe estaba en un trance, sus ojos cerrados como si estuviera en otro lugar. Durante un segundo el tiempo se detuvo de nuevo. Joaquín sintió que el aire se retiraba de sus pulmones. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, temblando. «Él siempre ha estado aquí», dijo el hombre de la capucha, con voz grave.
Felipe no es lo que parece, es hijo de una línea de sangre poderosa, uno de ellos. Su destino lo ha unido a la organización. Las palabras penetraron como dagas. Un nudo en la garganta de Joaquín hizo que fuera difícil respirar. No, no puede ser. La negación y la incredulidad eran abrumadoras. ¿Podía Felipe, el niño que soñaba con un futuro mejor, ser parte de algo tan oscuro? Las sirenas se acercaban, el eco de la realidad apresurándose hacia ellos. Felipe abrió los ojos de golpe, y había algo en su mirada que Joaquín jamás había visto, una frialdad que le heló la sangre. «No puedo dejar que me atrapen», dijo Felipe, su voz firme. «Debo cumplir con mi destino». De inmediato, Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué destino? «Todo esto es por su culpa», dijo Felipe, señalando al hombre de la capucha. «Él controla todo. Siempre lo ha hecho». El corazón de Joaquín se detuvo. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Felipe estaba ingeniando un plan? De repente, todo cambió. La figura encapuchada levantó las manos, y una luz brillante estalló de su interior. Era como si una tormenta se desatara, una energía voraz que iluminaba el callejón. Joaquín sintió que lo arrastraba hacia adentro. Con cada latido, el caos aumentaba. Las sombras que rodeaban a Joaquín y Felipe comenzaron a retorcerse. De repente, la figura se desvaneció y dejó al descubierto un paisaje surrealista. El callejón se transformó en un escenario de recuerdos. Imágenes de un Joaquín más joven, jugando en la calle, llenaron sus sentidos. Su propio pasado, su infancia. Pero no estaba solo. Joaquín. Una voz desgarradora resonó. Era su madre, que no había visto en años. Su figura apareció entre las sombras, sonriendo, pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba. «Tu destino te está esperando, hijo». Joaquín sintió una oleada de emoción, mezclada con miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó, aturdido. Su madre se acercaba, pero su expresión cambiaba a una que no reconocía. «Siempre estuvo aquí, Joaquín. Siempre he sido parte de esto». En ese instante, la verdad le golpeó como un rayo. ¿Felipe? ¿Su conexión? Todo tenía sentido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando el significado se hizo evidente. Felipe no solo era un niño soñador, era parte de su familia, un pariente perdido que había estado escondido en la oscuridad de la vida de Joaquín. La organización, el destino, su madre, todo estaba entrelazado. «No, esto no puede ser verdad», gritó Joaquín, mientras su madre y Felipe se fusionaban en una sola figura. La luz se desvaneció y un estruendo atravesó el callejón. Las sirenas ya resonaban en la distancia, pero lo que más lo aterraba era la certeza de que sus mayores temores se estaban convirtiendo en realidad. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. ¿Podía confiar en Felipe? ¿Era él la clave de su salvación o su condena? Todo parecía girar en torno a una única pregunta. ¿Qué secreto terrible había mantenido su madre oculto todos esos años? Las sombras avanzaban en su camino, y ya no había vuelta atrás. ¿Qué destino les esperaba en medio de este caos? Las sombras avanzaban, cada vez más cerca, pero Joaquín no podía apartar la vista de lo que tenía delante. La imagen de su madre lo dejaba sin aliento, como un eco de su infancia que retumbaba en su pecho. «Siempre he sido parte de esto», susurraba, pero las palabras de su madre caían en el aire denso como si fueran piedras. «No, esto no puede estar pasando». El terror ardía en su estómago. Su mente estallaba con cada palabra, cada imagen. Felipe no podía ser parte de algo tan oscuro. Todo se sentía como un laberinto del que no podía escapar. La figura de Felipe titilaba entre la luz y la oscuridad, y no sabía en quién confiar. «Joaquín», la voz de Felipe resonó, pero estaba distorsionada.
Se acercó al niño, pero su mirada estaba vacía, como si estuviera atrapado en un mundo propio. «Debo cumplir con mi destino», repetía, pero esto ya no era un juego. Algo profundo y oscuro se había despertado en él, como una sombra que abarcaba todo su ser. Sin previo aviso, la figura encapuchada lanzó un movimiento. Una ráfaga de viento frío les cortó la respiración. Sin necesidad de palabras, el hombre parecía estar llamando a algo. Joaquín no podía entender lo que estaba ocurriendo, hasta que un destello de luz iluminó el callejón. Era como si el tiempo se detuviera. Todos, incluso las sombras, se congelaron en su lugar. De repente, Felipe se agachó, tocando el suelo con las manos. «Debo hacerlo». Un ruido estruendoso resonó, como el retumbar de un trueno. Las luces en el callejón comenzaron a parpadear, y un temblor recorrió el suelo, un eco de lo que estaba por venir. «¡Felipe, no!», gritó Joaquín, estirando la mano mientras el niño se centraba, como si estuviera formando un portal. Una chispa azul, intensa, brotó de Felipe, envolviéndolo en un haz brillante. Joaquín sintió un tirón en su propio ser, y en ese momento comprendió que lo que estaba haciendo Felipe era algo que lo ataba a un destino oscuro. La luz se intensificó, expandiéndose, devorando todo a su alrededor. En un parpadeo, la realidad se distorsionó. Joaquín se vio a sí mismo, no en el callejón, sino en un lujoso salón, rodeado de personas, su familia, sonriendo, riendo, felices. Pero cuando vio sus rostros más de cerca, el horror se instaló en su corazón. Eran todos su padre, su madre, todos aquellos a los que había perdido, todos cuyas sonrisas ocultaban secretos desgarradores. «Esto es un juego», dijo una voz suave pero penetrante. Era la voz del hombre encapuchado. «Todo está interconectado, Joaquín. Felipe no solo es un niño de la calle, es tu hermano». Una ola de confusión le inundó la mente. «¿Qué? No puede ser. Eso es imposible», protestó. Pero el hombre se limitó a sonreír, con una expresión fría e inquebrantable. «Tu madre nunca te lo dijo, ¿verdad? Nació en esta organización. Felipe es la clave de su legado, su naturaleza. Tu destino ha estado entrelazado desde el principio». Los ojos de Joaquín se abrieron en shock, el pulso en su pecho se aceleró incontrolablemente. Todo lo que había creído se desmoronaba. «No, no puede ser», gritó, con la voz temblando. Pero la verdad, esa revelación aplastante, ya se empezaba a consolidar en su corazón. El tiempo se detuvo una vez más. Mientras el callejón temblaba a su alrededor, la luz azul comenzó a apagarse, llevándose consigo las risas, las sombras y aquella monotonía abrumadora. Miró hacia Felipe, su hermano, y sintió que todo se rompía, pero también una chispa de esperanza. «Estamos en esto juntos», murmuró Felipe, como si pudiera leer la angustia en la mente de Joaquín. Pero antes de que pudiera responder, una figura emergió de la oscuridad. Otra, miradas envenenadas, solo se veía la silueta. Una risa cruel llenó el aire, una voz que Joaquín creía conocer surgió de entre las sombras. «Ya es hora de que enfrentes la verdad». Era su padre, la figura que creía haber dejado atrás en su historia, la última pieza del rompecabezas que nunca quiso volver a ver. La angustia se mezclaba con la confusión y el terror abrumador opacaba su razón. Con esa revelación, el suelo retumbó bajo sus pies. No era solo un juego de luces y sombras. La realidad estaba a punto de desatarse. Y si todo lo que había creído sobre su familia, sobre Felipe, era una ilusión, ¿qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz? La presión crecía, y Joaquín tenía que encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado, y más aún, a su propio hermano? La noche apenas comenzaba. Las sombras avanzaban, cada vez más cerca, pero Joaquín no podía apartar la vista de lo que tenía delante. La imagen de su madre lo dejaba sin aliento, como un eco de su infancia que retumbaba en su pecho. «Siempre he sido parte de esto», susurraba, pero las palabras de su madre
caían en el aire denso como si fueran piedras. «No, esto no puede estar pasando». El terror ardía en su estómago. Su mente estallaba con cada palabra, cada imagen. Felipe no podía ser parte de algo tan oscuro. Todo se sentía como un laberinto del que no podía escapar. La figura de Felipe titilaba entre la luz y la oscuridad, y no sabía en quién confiar. «¡Joaquín!». La voz de Felipe resonó, pero estaba distorsionada. Se acercó al niño, pero su mirada estaba vacía, como si estuviera atrapado en un mundo propio. «Debo cumplir con mi destino», repetía, pero esto ya no era un juego. Algo profundo y oscuro se había despertado en él, como una sombra que abarcaba todo su ser. Sin previo aviso, la figura encapuchada lanzó un movimiento. Una ráfaga de viento frío les cortó la respiración. Sin necesidad de palabras, el hombre parecía estar llamando a algo. Joaquín no podía entender lo que estaba ocurriendo, hasta que un destello de luz iluminó el callejón. Era como si el tiempo se detuviera. Todos, incluso las sombras, se congelaron en su lugar. De repente, Felipe se agachó, tocando el suelo con las manos. «Debo hacerlo». Un ruido estruendoso resonó, como el retumbar de un trueno. Las luces en el callejón comenzaron a parpadear, y un temblor recorrió el suelo, un eco de lo que estaba por venir. «¡Felipe, no!», gritó Joaquín, estirando la mano mientras el niño se centraba, como si estuviera formando un portal. Una chispa azul, intensa, brotó de Felipe, envolviéndolo en un haz brillante. Joaquín sintió un tirón en su propio ser, y en ese momento comprendió que lo que estaba haciendo Felipe era algo que lo ataba a un destino oscuro. La luz se intensificó, expandiéndose, devorando todo a su alrededor. En un parpadeo, la realidad se distorsionó. Joaquín se vio a sí mismo, no en el callejón, sino en un lujoso salón, rodeado de personas, su familia, sonriendo, riendo, felices. Pero cuando vio sus rostros más de cerca, el horror se instaló en su corazón. Eran todos su padre, su madre, todos aquellos a los que había perdido, todos cuyas sonrisas ocultaban secretos desgarradores. «Esto es un juego», dijo una voz suave pero penetrante. Era la voz del hombre encapuchado. «Todo está interconectado, Joaquín. Felipe no solo es un niño de la calle, es tu hermano». Una ola de confusión le inundó la mente. «¿Qué? No puede ser. Eso es imposible», protestó. Pero el hombre se limitó a sonreír, con una expresión fría e inquebrantable. «Tu madre nunca te lo dijo, ¿verdad? Nació en esta organización. Felipe es la clave de su legado, su naturaleza. Tu destino ha estado entrelazado desde el principio». Los ojos de Joaquín se abrieron en shock. El pulso en su pecho se aceleró incontrolablemente. Todo lo que había creído se desmoronaba. «No, no puede ser», gritó, con la voz temblando. Pero la verdad, esa revelación aplastante, ya se empezaba a consolidar en su corazón. El tiempo se detuvo una vez más. Mientras el callejón temblaba a su alrededor, la luz azul comenzó a apagarse, llevándose consigo las risas, las sombras y aquella monotonía abrumadora. Miró hacia Felipe, su hermano, y sintió que todo se rompía, pero también una chispa de esperanza. «Estamos en esto juntos», murmuró Felipe, como si pudiera leer la angustia en la mente de Joaquín. Pero antes de que pudiera responder, una figura emergió de la oscuridad. Otra, miradas envenenadas. Solo se veía la silueta. Una risa cruel llenó el aire. Una voz que Joaquín creía conocer surgió de entre las sombras. «Ya es hora de que enfrentes la verdad». Era su padre, la figura que creía haber dejado atrás en su historia, la última pieza del rompecabezas que nunca quiso volver a ver. La angustia se mezclaba con la confusión y el terror abrumador opacaba su razón. «¡Padre!», gritó Joaquín, pero la figura permaneció en el silencio, observando. Su rostro no mostraba emoción, solo determinación. «He venido a recoger lo que me pertenece», dijo con voz fría.
Luego, en un movimiento rápido, se dio la vuelta, y Joaquín vio a una mujer en la esquina del callejón. Era su madre, con una expresión de horror. «Felipe, no te acerques», gritó. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, como parte de un rompecabezas que no quería resolver. La mujer que había creído muerta estaba viva, y estaba allí para proteger al hermano que nunca supo que tenía. «Estás atrapado en su juego, Joaquín, no entiendes». La voz de su madre se quebró, mientras una lágrima caía por su rostro. «Esto va más allá de nosotros, de lo que creías que sabías. Hay cosas que nunca quise que supieras». Felipe se quedó inmóvil. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz sonaba entrecortada, temblando. Era un niño en busca de respuestas. Pero Joaquín solo podía mirar al hombre, a su padre, que ahora parecía más una figura oscura que el progenitor que había perdido. «Te he estado buscando, Joaquín. Estás destinado a unirte a nosotros», dijo su padre. Y la certeza de su mirada era aterradora. «Felipe no es solo tu hermano. Es el último remedio para un legado que necesita renacer». Y allí, en la penumbra del callejón, Joaquín sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Su madre y su padre, vinculados a un futuro que parecía abrumador. «Yo no quiero ser parte de esto», gritó. Pero las palabras se perdieron en la oscuridad creciente. «¿Qué harás ahora, Joaquín?», preguntó la figura encapuchada, acercándose. La risa se había apagado. Una presión asfixiante lo rodeaba. ¿Te unirás a nosotros para enfrentar el destino común que ahora os une? ¿O te quedarás atrapado en la sombra que te ha perseguido toda la vida? Las sombras ya estaban ahí, y el aire se sentía cargado de peligro. ¿Qué verdad terrible estaban a punto de desvelar? ¿Cómo podía confrontar un destino que nunca eligió? La oscuridad parecía apoderarse de todo, y la incertidumbre del futuro dejó a Joaquín temblando. ¿Podría encontrar la fuerza para cambiar su historia? ¿O estaba destinado a repetir el mismo ciclo de sombras? La pregunta quedó bailando en el aire, esperando a ser respondida. Las sombras avanzaban, cada vez más cerca, pero Joaquín no podía apartar la vista de lo que tenía delante. La imagen de su madre lo dejaba sin aliento, como un eco de su infancia que retumbaba en su pecho. «Siempre he sido parte de esto», susurraba, y las palabras de su madre caían en el aire denso como si fueran piedras. «No, esto no puede estar pasando». El terror ardía en su estómago, y su mente estallaba con cada palabra, cada imagen. Felipe no podía ser parte de algo tan oscuro. Todo se sentía como un laberinto del que no podía escapar. La figura de Felipe titilaba entre la luz y la oscuridad, y él no sabía en quién confiar. «¡Joaquín!». La voz de Felipe resonó, pero sonaba distante y confusa. Se acercó al niño, pero su mirada estaba vacía. «¿Cómo?». «Si estuviera atrapado en un mundo propio. Debo cumplir con mi destino», repetía. Y eso era lo que más le asustaba a Joaquín. Algo profundo y oscuro se había despertado en él. Sin previo aviso, la figura encapuchada lanzó un movimiento brusco. Un viento gélido les colisionó y les cortó la respiración. Sin necesidad de palabras, el hombre parecía estar llamando a algo, y Joaquín se preguntó qué sería eso. ¿Le había pasado a Felipe también? Pero entonces vio cómo el aire comenzó a vibrar con una intensidad inusual. «Felipe, no», gritó Joaquín, estirando la mano mientras el niño se centraba. Una chispa azul, intensa, brotó de Felipe, haciéndolo brillar. Joaquín sintió un tirón en su pecho. En ese momento entendió que lo que hacía Felipe lo ataba a un destino oscuro. Era como si su hermano estuviera en el centro de un hechizo antiguo, un poder que lo consumía. La luz se intensificó. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse en la bruma. Luego, con un retumbo ensordecedor, una explosión sacudió el callejón, arrancando escombros y provocando gritos a su alrededor. Joaquín cayó al suelo, cubierto de polvo y confusión. Se levantó como si despertara de un sueño profundo, su corazón palpitando ferozmente. La luz azul se desvaneció, dejando todo en la penumbra. Se dio cuenta de que la figura encapuchada había desaparecido, pero el terror
no hizo más que aumentar. Se giró hacia Felipe, que se mostraba rígido, con su mirada fija en un punto en el aire. «Felipe, despierta», gritó Joaquín, pero la voz del niño estaba pegajosa, atrapada en un trance. Entonces, lo que nunca hubiera esperado ocurrió. Una sombra oscura se deslizó entre la niebla, tomando forma de un hombre, que llegó hasta ellos con pasos serenos. Su rostro era sombrío, pero familiar. Era su padre, pero algo en su mirada había cambiado. Tenía una maldad latente que lo hizo sentir como si estuviera mirando a un extraño. «Finalmente hemos vuelto a encontrarnos», dijo su padre, con una voz que resonaba con poder. Era solo cuestión de tiempo. Joaquín sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. ¿Qué iba a hacer ahora? «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, un nudo en la garganta. La figura oscura sonrió con arrogancia. «Lo que me pertenece», dijo, y con un movimiento de su mano, Felipe emitió un grito desgarrador y se cayó de rodillas. «No, no», saltó Joaquín, pero quedó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, un torrente de luz reventó del cuaderno que aún llevaba en la mano, proyectando sombras por todas partes, y en ese instante sintió que el aire se evaporaba a su alrededor. Todo se desvanecía. Con su corazón latiendo desbocado, Joaquín se dio cuenta de que su padre no solo los había estado observando. Él había sido el verdadero hilo que unía todo. La fuerza detrás del telón de una realidad más oscura. Cuando miró de nuevo a Felipe, vio algo en su rostro. No era miedo. Era determinación. «Debemos enfrentarlo juntos, Joaquín. Tú y yo», gritó Felipe. Y en ese momento, lo que Joaquín pensaba que era su hermano, se desvaneció como humo, dejando solo el eco de una risa burlona en el aire. La luz del cuaderno estalló, revelando una verdad desgarradora. Felipe no era el niño soñador que había conocido. No, era un agente de la propia organización que había llevado a Joaquín a la cima y a su caída. En un parpadeo, su realidad se desmoronó mientras su padre sonreía satisfecho. ¿Quién era realmente Felipe? ¿Qué había detrás de su vida entre las sombras? Las respuestas que Joaquín había estado buscando parecían ahora más terribles de lo que había imaginado. El aire se volvió pesado y su corazón un tambor desgastado. La conexión, el amor fraternal, todo se agitaba en la niebla apestosa de la traición inminente. La última decisión lo abrumaba. ¿Se uniría a su padre y a lo que la sombra representaba, o elegiría confrontar esa oscuridad por su cuenta? Con la verdad sobre Felipe, ahora colgando entre ellos, Joaquín sentía que iba a colapsar. ¿Podría volver a encontrarse con su hermano? ¿O había llegado la hora de perderlo para siempre? La noche crecía, y con ello su destino aún colgaba en la precipitación. La tensión en el aire era palpable. Joaquín se encontraba frente a su padre, esa figura que había sido un fantasma en su vida. «No tienes que hacer esto», gritó, sintiendo que el nudo en su garganta casi lo ahogaba. La sombra del pasado lo acechaba, y con cada segundo que pasaba, su corazón latía más rápido. Tambaleándose entre la desesperanza y la determinación, Felipe estaba de pie a su lado, todavía atrapado en su trance. «No puedo dejar que me atrapen», repetía con una voz monótona. Aunque Joaquín sabía que su hermano tenía un papel que desempeñar en todo esto, no podía aceptar que se estuviera entregando a lo que su padre representaba. «Despierta, Felipe. Lucha contra esto». Joaquín extendió su mano, pero la luz que había brotado del cuaderno comenzaba a apagar, absorbiendo su energía y ahogando su esperanza. Todo estaba colapsando a su alrededor. Él podía sentirlo, los muros de la oscuridad acercándose, amenazando con tragarlos a ambos. «Es hora de que enfrentes la verdad, Joaquín», dijo su padre, avanzando hacia ellos con una sonrisa que le helaba la sangre. «Esta familia necesita unidad. Felipe es la clave». «No lo es», respondió Joaquín, su voz resonando con coraje inesperado. «La unión que propones es solo una trampa.
Las palabras parecían enlentecer el tiempo, como si, por un breve momento, la realidad se detuviera para escuchar. La figura encapuchada observaba, satisfecha, lista para intervenir. Pero fue entonces cuando Felipe, con un destello en sus ojos, comenzó a luchar. «No quiero ser como tú», gritó, rompiendo el hechizo que lo mantenía cautivo. Joaquín vio cómo la luz azul que emanaba de él se tornaba en un destello brillante como un faro. La chispa de resistencia iluminó todo a su alrededor, y la opresión de la sombra pareció vacilar. «¿Qué has hecho?», preguntó su padre, enfurecido. En ese instante, un rugido ensordecedor hizo temblar el callejón. Las sombras se retorcieron, sintiendo el agarre de la luz. «Lo que tenía que hacer», respondió Felipe, su voz ahora clara y fuerte. Esa conexión que había sido un fardo se transformó en un vínculo inquebrantable, uno que Joaquín sintió latir en su pecho. La verdad se hizo nítida entre el caos. Felipe no debía cumplir el destino oscuro de su padre. Joaquín aprovechó ese momento. Se giró hacia su hermano, extendiendo su mano. «Saltemos juntos, no dejemos que nos dividan». La unión de sus voluntades pareció crear una barrera frente a su padre, quien retrocedió momentáneamente. Con un gesto decidido, Joaquín tomó el cuaderno y lo levantó. «Este es nuestro legado, no tu sombra». A medida que hablaba, la bruma se disipaba y el aire se sentía más ligero. La luz del cuaderno comenzó a intensificarse, iluminando todo a su alrededor. La figura encapuchada se lanzó hacia ellos, pero Joaquín y Felipe eran un solo ser, una fuerza indiscutible. Con un grito de unidad, casi como un eco de su infancia, los dos alzaron las manos. La luz reventó en un destello que hizo temblar el suelo bajo sus pies, desvaneciendo la sombra de su padre en una explosión de luz pura. El callejón quedó vacío, iluminado por una brillante claridad. Joaquín se volvió hacia Felipe, sintiendo el alivio y la pérdida. «Lo hemos hecho», dijo, pero su voz llevaba un peso. La realidad de lo que habían enfrentado aún lo aterraba. Felipe asintió, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. «Sí, pero esto no ha terminado. La organización no se detendrá. Tienen más secretos que descubrir». Joaquín sintió que el futuro se deslizaba como arena entre sus dedos. Mientras la luz comenzaba a amainar, la imagen del cuaderno lleno de secretos quedó grabada en su mente. ¿Cómo podían enfrentarse a una oscuridad tan vasta? El cielo se adornó con estrellas, brillando tranquilamente sobre sus cabezas. Mientras avanzaban, Joaquín tomó la mano de Felipe y juntos se alejaron, sus corazones latiendo al unísono. Habían enfrentado lo peor y, aunque el camino adelante era incierto, sabían que no estaban solos. La historia de los hermanos apenas comenzaba. Pero espera, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y asegúrate de que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Recuerda que siempre hay más historias esperando por ti, así que haz clic en la emocionante historia al final del video y sigue descubriendo lo que viene. No te lo pierdas.